Como siempre, vamos a invocar la presencia y la gracia del Señor Supremo, Sri Krishna, para que a todos nos otorgue la inteligencia y la sabiduría para comprender los textos y esas instrucciones que Él bondadosamente nos ha legado, ¿no? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Varaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Vaibhava Puri Goswami Tinamine Gauravani Pracharaya Dhrita Sankalpamurtaye Krishna Sakti Swarupaya Sri Bhakti Padaine Namaha Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Bien. Como siempre, vamos a hacer vamos a hacer un preámbulo antes de sumergirnos por completo en los textos del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita no simplemente es un tratado doctrinal, sino que básicamente el contenido es filosófico, teológico y científico. No debemos de olvidar que desde la perspectiva del conocimiento védico, Krishna se le considera ese gran diseñador inteligente y por supuesto, es el científico más inconcebible, incomprensible y fascinante que existe. Vamos a remontarnos un poco vamos a hablar un poco de filósofos. En el siglo XVIII, en la era de la Ilustración en Europa, hubo un gran filósofo prusiano, Immanuel Kant. Él fue el gran precursor del idealismo alemán. Él escribió un libro que se llama La crítica de la razón pura. En ese libro genera tres tipos de interrogantes que desde el punto de la antropología humana, los humanos debemos de formularnos, ¿no? El primero era o es, ¿qué debo conocer? Esa es la primera pregunta que él formula. Y este ¿qué debo conocer? Está relacionado con la parte metafísica de la existencia. La segunda interrogante que él formula es ¿qué puedo hacer? Esto está relacionado con la dimensión moral o los valores morales del ser humano. Y la tercera interrogante es ¿qué puedo esperar? Esto está relacionado con el ámbito de la espiritualidad, de lo trascendente. Esa parte inherente del ser humano que en términos generales el 99% de la humanidad permanece en un estado de hibernación. O sea, está como aletargada, ¿no? Esa parte de la conciencia. Entonces vemos que estos grandes filósofos ya cuestionaban estas interrogantes. Y desde el punto de vista de la filosofía en general, se fundamenta en tres principios. El primero es, ¿cuál es el principio y el origen de la existencia? El segundo principio es, ¿qué es el bien, la justicia y la verdad? Y el tercer principio de la filosofía es
¿Qué es el ser humano y qué sentido tiene su existencia? Estas interrogantes, afortunadamente, que grandes filósofos del siglo XVIII, el siglo XIX, el Renacimiento, la Ilustración, filósofos modernos, se han estado cuestionando, indagando desde su perspectiva humana, pero no han llegado a una conclusión, o como se explica en sánscrito, a un siddhanta, ¿no? Una conclusión perfecta de estas interrogantes existenciales, ¿no? Entonces, pasamos de la dimensión humana, cómo esas grandes interrogantes que se han formulado desde la dimensión humana han sido ya respondidas hace 5 milenios desde el ámbito de lo trascendente o en la dimensión trascendente. ¿Por quién? Por ese gran pensador, ese gran filósofo, ese gran científico supremo que es Krishna. Y qué afortunados somos porque él desvela todas estas grandes interrogantes en el Bhagavad Gita. Si alguien nos explica o nos pregunta qué es el Bhagavad Gita, ¿cómo lo definiríamos en 3 palabras? ¿Cómo definirías tú el Gita utilizando 3 palabras? Respuesta: manual, supervivencia espiritual. Eso es el Bhagavad Gita, manual de supervivencia espiritual. Ahí todas estas grandes interrogantes, Krishna, de una forma muy concisa, de una forma magistral, obviamente, no se espera menos de Dios, va respondiendo, ¿no? Además, utilizando diversos tipos de analogías, nos lo ilustra gráficamente, ¿no? Desde la perspectiva, por ejemplo, del karma yoga, ¿no? Que es esa dimensión en la que el ser humano o esa conciencia, digamos, más elemental o primitiva, va desarrollándose en una búsqueda o un despertar o una indagación más allá de lo que es la mera subsistencia. Después entramos en la dimensión donde Krishna explica el Jnana Yoga. Es la dimensión para aquellos seres humanos que están en ese nivel de conciencia de una indagación filosófica, ¿no? Profunda, de un conocimiento de lo que es realmente, cuál es ese origen y el principio de la existencia de la realidad, ¿no? Después, él describe un tercer nivel de conocimiento que es el Jnana Yoga, perdón, el Dhyana Yoga, ¿no? A través del misticismo o del ámbito metafísico, ¿no? Una comprensión metafísica, mística de la existencia, del universo. Y finalmente, Krishna nos describe en toda su plenitud y nos lleva al nivel más elevado o a esa cúspide del conocimiento que es el Bhakti Yoga, ¿no? Entonces, vemos cómo el Señor Supremo hace 5 milenios respondió a todas estas grandes interrogantes que la humanidad desde tiempo inmemorial se ha cuestionado. Desafortunadamente, la humanidad ha tenido que experimentar un proceso lento, gradual y doloroso en la evolución del conocimiento, de la filosofía, de la metafísica, incluso del ámbito de la ciencia, ¿no? Cuando ya todo ese conocimiento ya ha sido descrito hace 5 milenios en los Vedas. Qué interesante, ¿no? Ese conocimiento siempre ha estado presente en este planeta y en todo el universo. Pero por cuestiones del tiempo y por esos planes
inconcebibles de Dios, pues digamos que la mayor parte de la población de este planeta no han tenido acceso a esos registros del conocimiento védico. Por eso ha tenido que experimentar la humanidad procesos de evolución muy dolorosos, ¿no? Desde lo más primitivo de la existencia, de la lucha por la mera supervivencia, de la subsistencia del más fuerte, de la explotación de los recursos de la naturaleza, llegando a la Edad Media y entrando en el siglo XVI, XVII, los siglos X, con el renacimiento de un despertar de la razón, del conocimiento, ¿no? Todo eso es un largo proceso de siglos, de milenios. Y sin embargo, en la India, en esa región geográfica de este planeta, ya un sector de la humanidad tenía acceso a ese conocimiento a la respuesta de todas esas grandes interrogantes existenciales. Pero por cuestiones del tiempo, por cuestiones de procesos evolutivos, ha permanecido, digamos que velado, ¿no? para el resto de la humanidad. Y debemos de considerarnos muy afortunados, ¿no? En esta edad contemporánea, porque ahora tenemos acceso a toda esa gran biblioteca de conocimiento universal. Es extraordinario. Todos nosotros ahora nos podemos beneficiar de todo este conocimiento y lo más importante de todo, que el gran expositor, el gran estudioso, no, el gran científico y el gran diseñador inteligente de este cosmos nos lo ha explicado en el Bhagavad Gita. Por eso tenemos que valorar y comprender que si nosotros, desde nuestra sinceridad, desde nuestra integridad y seriedad, nos dedicamos al estudio del Bhagavad Gita, sin duda alguna vamos a alcanzar la perfección del conocimiento supremo. Vamos a conocer perfectamente cuál es el principio y el origen de todo lo que existe. Vamos a conocer qué es el bien, qué es el mal, qué es la belleza, qué es el amor, qué es la justicia, qué es la verdad. Vamos a conocer qué es la materia, qué es la antimateria. Vamos a tener comprensión de lo que es el espacio, el tiempo, y vamos a tener una comprensión de qué es la partícula consciente de vida, esa parte de la conciencia cósmica que activa e interactúa con los procesos evolutivos y creativos que se generan dentro de la jurisdicción de este universo físico. Muy importante. Por eso constantemente nuestros maestros predecesores nos están invitando, nos están instando incesantemente a que invirtamos todo nuestro tiempo, energía e inteligencia en este estudio, que naveguemos en esa secuencia de conocimiento universal transmitido por el ser más perfecto, por el Creador, o como se define en los Vedas a la divinidad como Parameshvara, el controlador supremo de las dimensiones espirituales y materiales. Muy importante. Tenemos que valorar realmente esta información, este conocimiento. Y obviamente para eso vamos a requerir de la orientación, de la guía, de esos sabios, ¿no? Munis, y específicamente de ese preceptor espiritual
que es el que nos va adiestrando, educando, diluyendo todas esas interrogantes que van a surgir durante esta navegación profunda e interna del descubrimiento de cuál es realmente el origen de la existencia, ¿no? Como dicen o como están eh, investigando los científicos, ¿no? ¿Cuál es la realidad última, ¿no? Como decía este científico ateo inglés Stephen Hawking, ¿no? ¿Cuál es la teoría del todo? La teoría del todo ya se ha explicado hace 5 milenios en los Vedas, especialmente en el Vedanta Sutra, cuando en el primer aforismo dice Om Yammadya Sayataha Ambayat Itarastar Teshu Abhya Swarat. Dice, el origen del todo es el Señor Supremo, porque Él es la fuente de la existencia y de la no existencia. Él es el origen primigenio de la conciencia y de la no conciencia. Él es el origen primigenio de la materia y de la antimateria. Él es el origen primigenio del espacio y del tiempo. Hace 5 milenios esto se describió en los Vedas. Pero no debemos de desalentarnos porque ahora es el momento. Krishna planeó desde el génesis de este universo cómo gradualmente ir inyectando este conocimiento a través, conocimiento deductivo, ¿no? Porque es un conocimiento que el Señor Supremo imparte a través del parampara, es decir, conocimiento deductivo que desciende a través de una sucesión discipular de maestros a discípulos. Y que explica Krishna el Gita, ¿no? Evam param param praptam imam rayars yovidu sakale neha mahata yogonasta parantapa, ¿no? Imam vivaspate yogam proktavan aham avyayam vivashvam manave praha manuri kwakavabravid. Krishna le dice a Arjuna, mi querido Arjuna, este conocimiento que yo hoy te estoy impartiendo a ti no es nada nuevo. No hay nada nuevo en el universo. No hay nada que inventar. No hay nada que crear. No hay nada sobre lo que indagar o especular. Entonces Krishna explica a Arjuna, este conocimiento que ahora te estoy impartiendo a ti ya se lo impartí hace millones de años. Hace aproximadamente, conforme a los datos que tenemos de la cronología védica, 120 millones de años le impartí este conocimiento al dios del sol, Vivashvam. Y a su vez Vivashvam se lo transmitió a su hijo Ishkuaku. Ishkuaku se lo transmitió a su hijo Manu, que es el padre de la humanidad en este universo. Swayambhuva Manu. Él es el Manu primigenio, ¿no? Entonces, vemos como que hoy en día hay tanta, tanta polémica, ¿no? En tesis, en hipótesis, intentando establecer qué tesis o qué hipótesis se acerca más a la realidad. Todo el mundo quiere ser el protagonista de la escena y no hay nada nuevo que inventar. Incluso si nos remitimos a la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la sección en el Eclesiastés, que es un libro que escribió el rey Salomón, y ahí él explica, ¿no? Dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo que es ya fue y lo que será ya es. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. El Señor Supremo, la divinidad, no necesita crear nuevos procesos, generar nuevas tesis, nuevas hipótesis, porque Él es el ingeniero primigenio. Él es el arquitecto primigenio que conoce perfectamente el diseño físico, químico, astronómico, cosmológico
del universo. Entonces no hay nada nuevo que crear. Las creaciones y las disoluciones son procesos recurrentes en la secuencia eterna del tiempo. Este espacio de tiempo que ahora nosotros estamos experimentando es simplemente una breve secuencia infinitesimal en la infinitud del tiempo eterno. Y esto se describe en la Brahma Samhita, ¿no? Yasaika nivasita kalannata valamya jivanti loma vilaya yadgatandanata Vishnur mahamsai hajashakala vishaishu ofendan edipurusham tanaham mayami. Dice, cada vez que Mahavishnu, que es una manifestación, una expansión plenaria de Krishna, que es el que se encarga de crear la existencia material configurada por infinidad de universos, dice que cuando él exhala, infinidad de universos se generan. Y esa exhalación de Vishnu dura 311 trillones 120 billones de años. Entonces, esta creación que ahora estamos experimentando es simplemente intranscendente en la eternidad del tiempo. Y nosotros ahora, por Bhagyavam, se dice en sánscrito, ¿no? Por esa gran fortuna hemos, Krishna, la divinidad, ese gran diseñador inteligente nos ha brindado la oportunidad en esta existencia, en esta secuencia del presente, de esa eternidad del tiempo, para acceder a este conocimiento supremo. Guhyam, utiliza la palabra Guhyatamam, Guhyam, Guhyatamam. En sánscrito significa enigmático, pero no enigmático desde el punto de vista de que es algo que está más allá de nuestra comprensión o que es algo secreto. No, cuando Krishna utiliza la palabra en el Gita de Guhyataman, se está refiriendo a que es un conocimiento supremo muy elevado, al que muy pocas personas tienen acceso. Por ejemplo, si nosotros estudiamos en el ámbito, por ejemplo, de la química o de la biología o de la física, en el bachillerato tenemos acceso a unos conocimientos generales de la física. Cuando entramos en la universidad tenemos a un conocimiento de la física más desarrollado. Después entramos en un ámbito más elevado que es el máster, es decir, en cada nivel de adquisición de conocimiento las personas se van reduciendo y después si queremos entrar en un nivel de doctorado, ahí ya el nivel de personas que acceden a ese doctorado cada vez es menor. Por eso cuando Krishna explica en el Gita, Guhyataman, es enigmático, se está refiriendo a que son muy pocas personas las que pueden comprender lo que él está explicando sobre el principio y el origen de todo lo que existe. Entonces, en el Chaitanya Charitamrita, que es la biografía de Sri Chaitanya Mahaprabhu, la última encarnación de la divinidad en este planeta, en las instrucciones que le imparte a Sanatana Goswami en Benares, en el sur de la India, él le dice, Brahmanda Brahmite Kona Bhakyavan Jiv Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Ladavich. Dice que después de que las entidades espirituales o las partículas conscientes de vida condicionadas en la existencia material de vagar por los diferentes sistemas planetarios, galaxias, en las diferentes especies de vida, experimentando toda esa biodiversidad, todos esos escenarios existenciales, dice, por la buena fortuna. Cuando dice Bhagavan, buena fortuna, se está refiriendo a que la gracia de la divinidad se le imparte
a una entidad espiritual, dice, ya entonces se pone en contacto con ese preceptor espiritual que es el representante de la divinidad, porque tiene conocimiento de la divinidad y de esa dimensión espiritual, así como material. Entonces, al ponerse en contacto con ese mentor espiritual, dice, esa partícula consciente de vida despierta esa faceta de la conciencia que estaba inmersa en la hibernación espiritual. Y por esa gracia o por esa educación, instrucción de ese mentor espiritual, uno obtiene la gracia de Krishna y finalmente, por seguir sus instrucciones, podemos acceder al enigma y a la comprensión del primer principio que se formula en la filosofía, que es cuál es el origen y el principio de todo lo que existe. Y es ahí donde finalmente podemos coronar, a través de las prácticas del servicio devocional, nutridas y complementadas con el conocimiento védico, podemos perfeccionarnos en esta existencia. Si Krishna nos ha despertado, porque ha sido un despertar, o estamos despertando esa conciencia divina espiritual, es para que nos esforcemos y en esta existencia logremos la perfección. ¿Y en qué consiste la perfección? Krishna lo explica en el Gita. Tathama paramam mamma. Yad gattva tva nivartante tathama paramam mamma. Y de cuando uno tiene plena comprensión de mí, a través de la práctica del bhakti, del servicio devocional, entonces, ¿qué sucede? Uno alcanza la perfección. ¿Y cuál es esa perfección? Tathama paramam mamma. Él regresa a la dimensión espiritual. Infinidad de vidas indagando, no en todas, acerca de estos grandes interrogantes existenciales. Y ahora somos extremadamente afortunados y debemos de considerarnos extremadamente afortunados de poder acceder a este conocimiento sublime. Porque a través de este conocimiento vamos a obtener la liberación de la existencia material. De lo contrario, como Krishna dice en el Gita, Jatatana Purusha Dharma Sasa Parantapa Aprapyam Manivartate Mrityu Sansara Vartmani. Dice, y aquellos que después de haber interactuado, que haber practicado o de haber conocido o ingresado dentro de la jurisdicción del servicio devocional, no son perseverantes, tienen que regresar de nuevo al ciclo del nacimiento y de la muerte. Por eso en los Vedas se describe a la partícula consciente de vida como Jiva Bhuta. Jiva Bhuta significa partícula o entidad espiritual condicionada. ¿Y qué significa condicionada? ¿Por qué? Condicionada por el ciclo del nacimiento y de la muerte. Es una secuencia eterna. Y la única forma, tal como lo especifica de una forma categórica Krishna Gita, es mediante la práctica del servicio devocional. Todos los demás procesos de indagación filosófica, de análisis científico, de investigación científica, teológico, no tiene que converger finalmente en el Bhakti Yoga, es decir, en esa vinculación a través de el conocimiento fundamentado en la devoción y en el amor por el Señor Supremo. Si nosotros queremos acceder a un trabajo, a una empresa que nosotros consideramos que podemos tener mejores condiciones laborales, económicas, un mejor ambiente laboral,
tenemos que complacer al al director del Departamento de Recursos Humanos. Tenemos que impresionarle, impactarle. ¿Qué algo extraordinario que podemos contribuir, ¿no? Para que ellos realmente decidan contratarnos y que nos diferencie de los demás candidatos. No solamente, sino que nosotros queremos acceder a esa dimensión divina, tenemos que complacer, tenemos que eh, eh, captar la atención del Señor Supremo. Tenemos que fascinarle. Y la única forma de fascinarle, Krishna lo explica en la Bhagavad Gita. Bhaktiaman abhiyanati yaman jaschasmi tattva, ¿no? Capítulo 18. Cuando explica que si realmente quieres captar mi atención, lo único que debes hacer es practicar servicio devocional. Porque a través de esta práctica científica espiritual vas a convencerme de que tú estás muy interesado en interactuar conmigo y desarrollar una relación personal e íntima conmigo. Y toda la práctica del Bhakti Yoga y todo el conocimiento védico se fundamenta única y exclusivamente en esta premisa filosófica, ¿no? Por eso se explica en el Srimad Bhagavatam, en el primer canto. Sansitir Haritushanam, Patapum Virtuya Shasta, Varnasa Vibhaga, Sanutistasya Dharma, Sansitir Haritushanam. Independientemente de todo lo que hagas, de todas las prácticas espirituales, dice, si la finalidad de todo eso, de toda tu indagación filosófica, de tu investigación científica, de tus estudios teológicos, todo eso tiene que converger en satisfacerme, en complacer a la divinidad. De hecho, vemos que todas las interacciones sociales que suceden en este planeta se fundamentan en complacer al interlocutor. Si nosotros deseamos desarrollar una relación con alguien, lo primero que tenemos, alguien que realmente nosotros consideramos de valor, que nosotros tenemos un deseo o un interés, un gran interés en conocer a esa persona e interactuar con ella, tenemos que complacerle. Y eso significa que tenemos que indagar respecto a quién es él, cuál es su idiosincrasia, qué es lo que le agrada, qué es lo que lo desagrada, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus hobbies. Pues todo el conocimiento védico describe y nos induce a que nosotros indaguemos e intentemos comprender cuál es la idiosincrasia de Dios, qué es lo que realmente le agrada, cuáles son sus actividades espirituales. Y todo eso está descrito en los Vedas, específicamente en el Bhagavad Purana, en el 10º canto, donde se describen los lilas o las aventuras o las actividades lúdicas del Señor Supremo. Entonces es importante comprender todo esto, ¿no? Y vemos que la combinación de todas estas interrogantes filosóficas que grandes filósofos en el decurso de la evolución de este planeta se han planteado, ¿no? Y hace 5 milenios Krishna describió todo esto perfectamente, ¿no? Como dice en el Gita, Sansayan Samagramam. Sansayan en sánscrito dice, sin duda alguna, o sea, todas estas respuestas, todo este conocimiento que yo te estoy transmitiendo, no va a generar en ti ningún tipo de interrogante ni de incertidumbre. ¿Por qué? Porque provienen de la entidad espiritual más perfecta, poderosa, fascinante y más hermosa que existe. Bien, bueno, pues entonces ahora vamos a sumergirnos
en el capítulo 3 del Srimad Bhagavad Gita, texto 19. Recordamos que el gran orador es el Señor Supremo, el controlador supremo, como se describe en los Vedas. Vamos a leer el texto y sumergirnos por completo en el mensaje y comprender que en este mismo instante ahora vamos a salir del espacio-tiempo relativos en el que estamos inmersos y vamos a entrar en la dimensión de la eternidad, en otro espacio, en otro tiempo, que las mentes, los sentidos y la inteligencia material desconocen. Entonces Krishna nos está brindando la oportunidad de sintonizarnos con Él. Y cuando leemos estas instrucciones, Él nos está llevando, nos está trasladando a esa dimensión en la cual Él existe, la eternidad. Traducción. Por tanto, sin estar apegado a los frutos de las actividades, uno debe de actuar como una cuestión de deber, pues por trabajar sin apego, uno llega al Supremo. Desde el ámbito de la subsistencia humana en este planeta o en este universo, todos estamos aquí por una razón muy sencilla, ¿no? Cómo explotar los recursos de la naturaleza, cómo subsistir lo mejor posible y cómo el más fuerte, digamos, conquista la cúspide de la evolución o del control de las demás especies de vida, ¿no? Para su supervivencia. Pero este tipo de actitud, Krishna ya lo explica en versos previos, ¿no? Es un error, o sea, actuar con la finalidad de que nuestras actividades generen una serie de resultados específicos, eso es una perspectiva mediocre y muy restringida de la realidad. La mentalidad que tenemos de la realidad no es lo que nosotros percibimos o comprendemos a través de la percepción de nuestros sentidos, sino que la realidad es mucho más que eso. Es una percepción básicamente muy primitiva, muy primaria, típica o propia de las especies de vida inferiores. Entonces, Krishna aquí nos está invitando, exhortando a que, por supuesto que tenés que actuar, ¿no? Porque de alguna forma tienes que subsistir en ese ambiente material tan hostil, ¿no? Pero, ¿cuál es la clave para que no quedemos implicados en las leyes de causa y efecto? La clave es que tengo que actuar como una cuestión de deber, pero con la finalidad de direccionar, de canalizar esa energía, esas actividades para la satisfacción del Señor Supremo, como un yagya, como un sacrificio a Dios. Y comprender que los resultados de esas actividades no dependen de mí. Nosotros tenemos la experiencia personal de que en algunos momentos de nuestra existencia nos hemos esforzado por algún tipo de anhelos, de proyectos, ambiciones que teníamos. Disponíamos de la información, del conocimiento, de los recursos, de la inteligencia.
pero aún así no pudimos conseguir lo que deseábamos, o si lo conseguimos no era lo que realmente esperábamos, ¿no? Al 100%. Entonces, Krishna aquí nos está comentando de que aunque tú tengas todos esos recursos, la inteligencia, las cosas no van a funcionar o no se va a producir porque tú así lo deseas. Y esto lo explica también Krishna, creo que es aquí en este capítulo, más adelante, Prakriti que yamanani gunai karmani sadhasa. Ahankara vibhutatma kartahamiti manyate. Dice, todas las actividades que un alma condicionada realiza se encuentran bajo la jurisdicción de la energía material. Y esa energía material está bajo el control, la supervisión del Señor Supremo. Es decir, no tenemos libre arbitrio a nivel de plasmación de resultados. Simplemente podemos desear que las cosas puedan desarrollarse de una forma específica y generar una serie de resultados determinados. Pero que eso se produzca no depende de nosotros, sino que depende del Señor Supremo. Entonces, aquí Cristo nos está diciendo, si tú desarrollas esa actitud, esa mentalidad, de trabajar como una cuestión de deber o actuar como una cuestión de deber, sin esperar unos resultados específicos, entonces dice, tú vas a alcanzar al Supremo. Es decir, vas a conectarte conmigo, vas a experimentar mi presencia divina en mi vida, vas a experimentar mi orientación. Y no simplemente eso, yo te voy a proteger, yo te voy a facilitar que todas las adversidades, las tribulaciones que tú puedas afrontar en algún punto de tu vida, yo lo voy a resolver. Yo me voy a encargar plenamente de ti. Pasamos al siguiente texto. 20. Karmana hi sansiddhim ashtita yanakadaya lokasangrahayam vapi sampasyam kartum arhasi. Dice, los reyes, tales como Janaka, lograron la perfección únicamente mediante la ejecución de los deberes prescritos. Por consiguiente, debe realizar su trabajo, tu trabajo, solo para educar a la gente en general. Cuando Krishna se refiere a estos reyes, no se está refiriendo a los reyes o las monarquías contemporáneas o pasadas que hubo aquí en Occidente. Eran monarquías que se degradaron, explotaron a sus súbditos, se desviaron por completo de las responsabilidades de reyes como reyes, de cuidar, de proteger, de educar a los súbditos. Aquí Krishna se está refiriendo a reyes que eran como Krishna los define en el Gita cuando dice rayarsi. Es decir, eran reyes, pero se les podía equiparar a los sabios. Eran sabios. Tenían un conocimiento perfecto, védico. Y su vida estaba alineada por completo con los valores y los principios del conocimiento védico. Eran un ejemplo para sus súbditos. Y aquí menciona uno de ellos, Janaka, ¿no? Janaka fue un rey que estuvo presente durante el advenimiento del señor Ramachandra, una encarnación de Krishna que advino en la era de Treta Yuga. Y él estuvo presente allí.
Janaka Maharaj, y era el padre de Sita Devi, la consorte del señor Ramachandra. O sea, estos reyes eran almas perfectas. Aunque estaban ostentando la posición de rey dentro del ámbito social, pero ellos eran almas liberadas. Y de hecho, Krishna siempre utiliza a sus devotos como ese ejemplo o como ese icono de conducta, ¿no? Para que las personas en general puedan inspirarse y fundamentar sus vidas en ellos. Y aquí lo explica, ¿no? Dice, por consiguiente, debes realizar tu trabajo solo para educar a la gente en general. Es decir, debemos de cumplir con esto prescrito con la finalidad de sintonizarnos, de conectarnos con el Señor Supremo para complacerle. Es decir, tenemos que salir de esa conducta mediocre y explotadora a la conducta de la excelencia y del servicio a Dios. Mientras sigamos albergando algún tipo de tendencias explotadoras, considerando que la existencia material y todo lo que existe dentro del escenario material es el objeto de nuestra explotación, de nuestro placer, entonces estaremos implicados en el laberinto de las causas y efectos en la existencia material, de la secuencia de las acciones y reacciones. Tenemos que ir desarrollando la perspectiva, la visión de que todo lo que existe aquí no son objetos. Las personas no son objetos de mi satisfacción personal, sino sujetos independientes que tienen un valor, que tienen una finalidad en relación con el infinito, con el todo orgánico, con la divinidad. Por eso todos los conflictos que existen o las interacciones entre los seres humanos, en términos generales, generan disensión, generan conflicto. ¿Por qué? Porque vemos a los demás no como sujetos de su propia vida, sino como objetos de nuestra explotación, de nuestro placer. Y en la dimensión espiritual tenemos que modificar esa perspectiva de la vida. Porque todos nosotros, en relación con el todo orgánico, con la divinidad, no somos sujetos, somos objetos de su placer. Somos objetos que tienen que desarrollar un servicio de conexión y de cooperación con el Señor Supremo. Y el único sujeto que existe es la divinidad. Nityo nityanam chetanas chetananam ekkova hunanyo vitatati kamam, se explica en el Sutta Upanishad. Existen muchas partículas conscientes de vida o sujetos, pero hay uno nityo, nityo, dice que es el sujeto supremo. Y todos los demás se encuentran subordinados a ese sujeto supremo. Entonces, si queremos tener armonía, si queremos tener interacciones sociales, familiares, del tipo que sean armónicas y prósperas en nuestra vida, tenemos que considerar a los demás como sujetos y no como objetos. Porque entonces generamos reacciones conflictivas. Porque todas las entidades espirituales que nos encontramos en existencia material, tenemos una fuerte proclividad hacia la explotación de todo lo que existe aquí, de los recursos de la naturaleza material y de las demás criaturas. Y es ahí donde se genera el gran conflicto existencial. Y tenemos que despojarnos de esta actitud.
Pasamos al siguiente texto. Yad yad acharati shrishtas tat tad ivedaro janaha sayat pramanam kurute lokastat anuvartate. Ahora aquí Krishna describe realmente cuál es ese icono social y humano que es importante que exista, no solamente uno, sino que cada uno de nosotros nos transformemos en desarrollemos esta actitud, esta conducta existencial que Krishna describe aquí. Dice, los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, sea cual fuere la acción que éste ejecute. Y cualquiera que sean las pautas que él establezca mediante actos ejemplares, el mundo entero la sigue. Aquí Krishna está estableciendo los parámetros conductuales de transformación, de evolución. Esos parámetros fundamentados en los valores éticos, en los valores morales y en los valores espirituales. Entonces, aquí Krishna describe a esa persona perfecta, a Charati. Dice, Yad Yad Acharati Shrestha. Acharati es ese preceptor espiritual, es esa persona ejemplar, perfecta, que con su conducta, que con sus actividades induce a los demás e influye a los demás para que sigan sus pasos. Es decir, que ya hace 5.000 años Krishna ya estaba hablando de los influencers. No hay nada nuevo bajo el sol, absolutamente nada. Krishna establece el parámetro del influencer perfecto. Su única motivación no es como estos influencers modernos, ¿no? Que lo único que quieren es simplemente nutrir cada vez más su narcisismo individual y contribuir al narcisismo colectivo, ¿no? Tan predominante hoy en la sociedad contemporánea. Todo el mundo busca protagonismo, fama, seguidores. Sin embargo, aquí este influencer que Krishna describe es diametralmente opuesto. Porque el único interés de este influencer es establecer las pautas conductuales, sociales, psicológicas, emocionales, morales, espirituales y éticas para que la sociedad humana evolucione, despierte de ese letargo espiritual en el que está inmerso y emerja a una nueva dimensión, a la dimensión de la realidad, donde lo que predomina es la perfección del conocimiento, es un estado de gozo constante y vivir en una armonía, en una paz interior espiritual. ¿Hay algún tipo de pregunta al respecto? Vamos al texto 22. Name parthasti kartabhyam trishu lokeshu kinchana nana vaptam vaptabhyam bharta eva chakarmani. Dice, oh hijo de Britán, en todos los 3 sistemas planetarios no hay ningún trabajo prescrito para mí. Ni estoy necesitado de nada, ni tengo que obtener nada. Y aún así realizo deberes prescritos. Krishna aquí está describiendo la diferencia que existe entre él y nosotros. Nosotros aquí tenemos que realizar actividades para poder subsistir.
para poder eh, derivar algún tipo de placer dentro de la existencia material, para intentar sentirnos exitosos, importantes, intentar captar mayor índice de protagonismo dentro del escenario social, familiar, político, económico. Sin embargo, aquí Krishna dice que él no tiene que hacer absolutamente nada, porque es la divinidad. Es lo que diferencia, es la diferencia entre nosotros, la entidad suprema, y las entidades infinitesimales. Sin embargo, nosotros estamos forzados inexorablemente a actuar. ¿Para qué? En principio para poder subsistir aquí, en un ámbito material donde la hostilidad es lo que predomina. Entonces Krishna dice, pero aún así, aunque yo no tenga absolutamente nada que hacer, yo cumplo con mis deberes prescritos. ¿Y a qué se está refiriendo él con esto? Cuando él estuvo aquí hace 5 milenios, él cumplió con su función de rey. Era el rey de Dwarka. Y fue un rey perfecto. Cumplió con sus actividades familiares, cumplió con sus responsabilidades sociales. Un ejemplo para todos. Entonces, con esto él nos está instando a que nosotros cumplamos con nuestras responsabilidades, pero siempre teniendo a Dios presente, siempre conscientes de que en Él tiene que converger todas esas actividades, toda esa energía, todo ese tiempo invertido. Porque entonces, ¿qué sucederá? Eso nos eximirá de los efectos reactivos de nuestras actividades y simultáneamente vamos a obtener la gracia, las bendiciones del Señor Supremo. ¿De qué forma? Cada vez va a haber una mayor sensibilidad espiritual, mayor capacidad de comprensión intelectual del conocimiento médico. Y vamos a ir experimentando gradualmente esa paz, esa dicha interior que tanto anhelamos y materialmente vamos a ser prósperos. Nada nos va a faltar. Pasamos al siguiente texto 23. Yadihi aham navartijam jato karmanya tandritaha mamma bhartmanu vartante manusha bharta sarvasaha. Dice, pues si yo dejara de desempeñar cuidadosamente los deberes prescritos, oh Parta, sin duda que todos los hombres seguirían mi sendero. Siempre ha habido en la historia grandes personalidades que con sus conductas contribuyeron a crear patrones conductuales, éticos, morales y espirituales como una brújula de orientación para la humanidad. Y Krishna desea que esta línea o este tipo de personas ejemplares, estos iconos sociales y espirituales, existan. Porque vemos que en los periodos en los que estas personas no estaban presentes, la humanidad se fue degradando ética y moralmente y espiritualmente. Y hoy en día, en esta sociedad contemporánea, es tan obvio del declive moral, ético y espiritual de esta civilización. Entonces, por eso Krishna aquí nos está incentivando, inspirando a que cumplamos rigurosamente con nuestras responsabilidades.
responsabilidades espirituales y todas las demás. Primero están las responsabilidades espirituales y todas las demás son complementarias, son secundarias. Pero aún así tenemos que cumplir con ellas, porque ese es el deseo expreso que Krishna aquí está manifestando, ¿no? Porque para acceder a un nivel de conciencia superior espiritual, primero tenemos que surcar diversas etapas de humanización. ¿A qué me refiero con humanización? No porque tengamos un cuerpo humano significa que somos humanos. Lo que nos distingue como humanos son los valores éticos, morales y espirituales. Y si no están presentes en nuestras vidas, en los Vedas se explica Dharmohite Shodiko Vishesho, Dharmena Hina Pasuvi Samana. Dice, y esos valores no están presentes, y que son simplemente animales en anatomías humanas. Entonces eso es lo que nos diferencia de los demás. Y eso es lo que Krishna espera de cada uno de nosotros. Texto 24. Sile yurime loka na kuryam karma chet aham sankarasya chakartasyam upahanyam ima prayaha. Si yo no ejecutara deberes prescritos, todos estos mundos se irían a la ruina. Yo sería la causa de la creación de una población no deseada y con ello destruiría la paz de todos los seres vivientes. Para que esto no se produzca, los Vedas ya han estipulado cuáles son esas directrices morales, éticas y espirituales que la humanidad debe, es un imperativo, no es una acción, integrar en sus vidas. Y vemos que cuando hay un declive en estos valores, gradualmente se va produciendo la decadencia, la degradación de la humanidad. Cada vez más conflictos sociales, bélicos, mucha inestabilidad social, económica, política. Todo esto no son más que las consecuencias de la ausencia o la degradación de estos valores morales, éticos y espirituales. Y Krishna no tiene ningún interés en que esto suceda. Y todo esto, aquí lo explica el Krishna, ¿no? Producto, dice, de la creación de una población no deseada. ¿Qué es una población no deseada? Aquella que no tiene, que no fundamenta su vida en estos valores. El universo no simplemente está regido por leyes físicas, sino por leyes morales. Dharma, que hablábamos en la clase anterior, ¿no? El Dharma, esos valores morales, son los que sustentan al universo. Y cuando se produce una alteración o una decadencia de estos valores, entonces es como un seísmo, ¿no? Esa decadencia se va extendiendo en todos los ámbitos de la sociedad humana. Y lo vemos en el momento presente, ¿no? ¿Cómo está la sociedad? Y esto obviamente contribuye a destruir la paz. Si ahora mismo nosotros hacemos una indagación en la situación actual del planeta, ¿qué observamos? Una gran desestabilización social. Hay guerras, hay un caos mundial, económicamente, políticamente, y todo producido por no cumplir con los deberes prescritos y
y un declive de los valores morales y espirituales, que son el fundamento y el génesis del universo y de la existencia en este cosmos. Entonces, que esta sociedad contemporánea no puede esperar algo mejor o una resolución o un crecimiento o de una bonanza o un equilibrio ecuánime en la sociedad donde la paz, donde la prosperidad, la armonía y el amor predomine mientras se sigan destruyendo los pilares de la existencia misma del universo y de la vida, que son los valores morales y espirituales, porque están atentando directamente contra los deseos y las directrices establecidas por Dios mismo. Mientras vayamos en contra de los preceptos de la autoridad del Señor Supremo, nunca jamás vamos a obtener paz, armonía y prosperidad. No va a ser posible, ni en el pasado, ni en el presente y obviamente tampoco en el futuro. Texto 25. Sakta karmanya vidvanso yatha kurbhanti bharata kuryat vidvans tatas saktas chikirshur loka sangraham. Dice, los ignorantes realizan sus deberes con apego a los resultados. Asimismo deben actuar los sabios, pero sin apego, a fin de llevar a la gente por el buen camino. Aquí Krishna establece dos tipos de seres humanos, los que tienen conocimiento y los que son ignorantes. ¿Y cómo detectamos que una persona tiene conocimiento y es ignorante? En la motivación de sus actividades. ¿Qué le motiva a esa persona a actuar? Eso es la gran diferencia. Los ignorantes llevan a cabo sus actividades o sus responsabilidades, pero la motivación es incorrecta porque ellos están intentando obtener unos resultados específicos para poder derivar un nivel determinado de felicidad, de placer. Mientras que los sabios simplemente llevan a cabo sus responsabilidades, pero no tienen ningún interés en los resultados de esas actividades, porque están canalizadas o su única finalidad es complacer al Señor Supremo, vincular esas actividades con el todo orgánico, con el infinito. Eso es lo que diferencia a un sabio e un ignorante. Texto 26. Na buddhi vedanjana jet ajnanam karma sanginam yoshajat sarva karmani vidvan yukta samacharam. Así que, para no perturbarles la mente a los hombres ignorantes que están apegados a los resultados fruitivos de los deberes prescritos, aquí ahora Krishna nos está transmitiendo cuál es la clave para incentivar, para motivar a esas personas que se encuentran en la esfera de la ignorancia y puedan trascender y acceder a la plataforma de la sabiduría. Dice, el sabio no debe de inducirlos a dejar de trabajar, más bien, trabajando con espíritu de devoción, debe ocuparlos en toda clase de actividades para el desarrollo gradual de su conciencia de Krishna. Y esto está haciendo referencia muy explícitamente a este capítulo del Karma Yoga.
Es decir, Krishna no nos quiere frustrar ni tampoco generar en nosotros un estado de impotencia, ¿no? Sino que aprovechando la coyuntura de las tendencias y de las mentalidades, idiosincrasias de las personas, entonces él dice, los que tenéis conocimiento, tenéis que inducir a los demás a que actúen, pero con la finalidad de canalizar, de complacer al Señor Supremo. Por ejemplo, si nosotros estamos en una relación sentimental con el sexo opuesto, entonces intentamos nuestras actividades, por lo menos en el inicio de la relación, después en el decurso de los años ya uno se olvida ya de eso, intentamos complacer a esa persona, ¿no? Para que haya una relación personal, para que haya una armonía, para que haya una cooperación. Por lo menos eso es la intención al inicio. Después con el tiempo, todo esto, con el tiempo y cuando uno ya va desarrollando como más familiaridad, pues todo esto se va diluyendo, ¿no? Pero en principio esa es la motivación, ¿no? Los padres constantemente se esfuerzan, se sacrifican. También el objetivo subyacente a todos esos sacrificios es cómo complacer a los hijos, ¿no? Obviamente ellos también están derivando una complacencia personal. No pensemos que es algo totalmente altruista, sin ningún matiz de apego. Existen apegos, por supuesto. Entonces aquí Krishna nos está diciendo que los que tienen conocimiento, deben de actuar como una cuestión de deber e inducir a los demás para que gradualmente esas actividades materiales se transformen en actividades espirituales, es decir, que las vinculen con el Señor Supremo, es decir, espiritualizar las actividades. ¿Y cómo se espiritualizan esas actividades? Practicando servicio devocional, bhakti, yoga, desarrollando para que ellos gradualmente vayan desarrollando la conciencia de Krishna, ¿no? Como Krishna explica aquí, creo que es en este capítulo, creo, no sé. Yat yohosi, yat adnasi, yat yahasi, yat tapasasi kontia, tat kurushvana. Dice, todo lo que comas, todo lo que hagas, todos los obsequios, todas las austeridades, cualquier cosa que hagas, Arjuna, debes de hacerlo con la finalidad de vincularte conmigo, de complacerme. Si nosotros complacemos a alguien que admiramos y que deseamos entablar una relación más personal con él, entonces vamos a hacer todo lo posible para complacerle, para satisfacer a esa persona, ¿no? Y que se abra y que podamos desarrollar o interactuar con él de forma más íntima. Análogamente, Krishna aquí nos está motivando para que nos abramos a tener una relación más personal con el Señor Supremo. Dios no es una entidad distante, fría, incognoscible. Obviamente estamos hablando del infinito, pero en parte podemos tener una comprensión del infinito. Y obviamente a través de la devoción, tal como Krishna lo especifica aquí en el Bhagavad Gita, vamos a tener un acceso total y pleno a Él mediante esa relación de afecto y de amor. Porque en última instancia, todas las transacciones que son sinceras, que son reales, que son íntegras, la única finalidad es el afecto y el amor. Eso es lo que predomina. Eso es la fuente o el fundamento de este universo y la energía que impele a que la creación continúe con su proceso de expansión, ¿no? Vamos a finalizar aquí.
en el texto 27. ¿De acuerdo? Entonces vemos aquí como en este capítulo Krishna está induciéndonos desde los estados de conciencia más rudimentarios, es decir, la lucha por la mera supervivencia y la existencia del más fuerte y la explotación de los recursos de la naturaleza, a entrar en un nivel gradualmente superior. Es decir, está bien que tú, o soy consciente de que tú tienes que subsistir, de que obviamente tienes que utilizar ciertos recursos de la naturaleza material para poder desarrollarte, ¿no? Para poder vivir con dignidad ahí, en ese escenario material. Pero gradualmente vete eso, vinculándolo, vete tomando conciencia de cuál es el origen de esos recursos, de que tú tienes una finalidad más allá de la mera supervivencia del más fuerte, que tú no estás aquí para eso, que tú tienes que descubrir esa naturaleza inmanente del ser, que es inmortal, que goza de una plenitud espiritual eterna y que está inmersa o está nutrida por ese conocimiento divino propio del ser. Tienes que ir más allá de eso. Entonces todo este tercer capítulo está fundamentado en esta secuencia, ¿no? Es decir, Krishna va a ir guiándonos a través del Gita a entrar o a despertar un nivel de conciencia superior, ¿no? De una forma gradual y progresiva. Y entonces tiene que comenzar por el nivel más primario, ¿no? Karma, pero vinculado con yoga, es decir, actividad para cumplir con tus responsabilidades, pero vinculándolas a la dimensión divina, proyectándolas al infinito. Bien, ahora pasamos a la siguiente sección, hablando de la temática del servicio devocional. Entonces aquí los discípulos de Vasila Bhaktisiddhanta formulan esta pregunta. Dice, ¿es trabajar para Krishna servicio devocional? Entonces la respuesta dice, el devoto, la única función o ocupación del devoto es trabajar para Krishna. Y de cualquier cosa que los devotos puros del Señor hagan es para el placer del Señor. Y eso se denomina servicio devocional, Bhakti Yoga. Dice, una persona está supeditada a experimentar las consecuencias de sus actividades si él se considera el ejecutor de las mismas. Por consiguiente, existe una gran diferencia entre karma y bhakti. Karma significa que esa persona asume la autoría de sus actividades y como consecuencia el resultado de las mismas. Sin embargo, bhakti significa que se actúa, pero no se asume la autoría de esas actividades, sino que el principio es única y exclusivamente el placer del Señor Supremo, ¿no? Dice, ¿cómo podemos obtener el servicio de Krishna? Dice, nosotros tenemos que depender por completo de Krishna. Nosotros estamos bajo el refugio de los pies del loto del Maestro espiritual.
es importante comprender que nosotros directamente no podemos servir al Señor Supremo. Todas nuestras actividades, toda nuestra interacción con el plano divino es a través del maestro espiritual, del preceptor espiritual. Dice, no es posible ver al Señor con nuestra percepción sensorial presente. Que los devotos puros del Señor siempre le ven a través de los ojos de la devoción. En el Gita, ¿cómo nosotros vemos a Krishna? A través de sus instrucciones. Sastra Chakshusha, se dice en los Vedas, ¿no? Las almas condicionadas pueden percibir la divinidad en las instrucciones que el Señor ha plasmado en los Vedas. Cuando nosotros estamos leyendo, analizando, comprendiendo esas instrucciones de Bhagavad Gita, estamos viendo al Señor Supremo. No necesitamos una visión física, obviamente porque esos sentidos de la vista no tienen acceso a dimensión espiritual, es diametralmente opuesto. Estos sentidos están diseñados para interactuar con la materia, pero no para interactuar o adentrarse, penetrar en la dimensión espiritual. Entonces, a través de la devoción, de una actitud de servicio hacia el Señor Supremo, hacia Krishna, vamos a poder verle. Él se manifiesta. Es la forma de ver a la verdad absoluta. Dice, nosotros somos almas condicionadas. Dice, nuestra concepción como sirvientes del Señor Supremo se despertará si simplemente acatamos las instrucciones de los servidores del Señor. Por la misericordia de los devotos, recibiremos ojos espirituales que estarán impregnados con devoción y entonces, por la gracia del preceptor espiritual, obtendremos el servicio de Cristo. Sabemos realmente cómo todo existe un procedimiento, ¿no? Krishna desciende a través de sus devotos puros, ¿no? Y especialmente de ese devoto puro que tiene que ejerce la función de preceptor espiritual. Eso es como Krishna se manifiesta, ¿no? Accede a nosotros. Siguiente pregunta. ¿Qué es servicio? Respuesta. Aquello que genera placer al Señor Supremo es servicio. Y aquello que nos genera placer, eso es gratificación sensual, no es servicio. Dice, la gente que no son sinceros, dice, pueden adorar a la deidad y realizar externamente diversos tipos de sacrificios, ¿no? Pero esto no se le puede considerar servicio, porque su única finalidad es cómo derivar algún tipo de placer o de beneficio a través de esas actividades. Dice, en realidad, servir al Señor y hacer una pretensión de servir al Señor son dos cosas diametralmente opuestas. Debemos de ser extremadamente cuidadosos de cerciorarnos de que nosotros realmente estamos practicando servicio. Es decir, cualquier cosa que hagamos durante las prácticas del servicio devocional, tenemos que tomar conciencia de que lo que estamos haciendo es realmente para satisfacer al Señor Supremo.
hay actividades que a veces no nos agradan porque no genera cierto placer en nosotros, pero aún así las ejecutamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que espera Krishna de nosotros y forma parte del procedimiento del servicio devocional. Hay días que tener que cantar las rondas es todo un dilema tremendo. Es como un tsunami que nos va a aplastar, pero aún así lo hacemos. Somos conscientes. Muy importante, tomar conciencia en cada instante de lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. No debemos de caer en el error de la inercia espiritual. Si cocino, estoy cocinando para el Señor. Y esa cocina es porque yo con esto, con lo que he cocinado, Señor, yo deseo que tú te complazcas. Es una forma de expresarte mi gratitud, que puedo tener acceso a estos alimentos, que hay personas en este planeta ahora mismo que están pereciendo de inanición, no tienen que comer. Y yo puedo tomar estos alimentos, Señor. Cuando estoy cantando puede ser que no sea el día más brillante y que es como un gran muro que tengo que escalar, pero aún así lo hacemos. ¿Por qué? Porque eso nos beneficia y sabemos que Krishna se complace extremadamente, y él lo explica en el Srimad Bhagavatam, cuando los practicantes del servicio devocional se esfuerzan por cantar el santo nombre, Harinama, Mahamantra. Eso es lo que más le complace al Señor Supremo. Cualquier tipo, cuando estamos leyendo, puede ser que hoy no tenga mucha lucidez intelectual o que no me sienta con entusiasmo para leer, pero voy a leer. ¿Por qué? Porque eso le complace al Señor Supremo. El Señor Supremo no quiere que sus servidores sean ignorantes. No podemos ir por la vida con dogmatismos espirituales, sino que adquiramos conocimiento filosófico, teológico, científico de Dios. Para eso existen tantos volúmenes de conocimiento que todos nuestros maestros predecesores nos han legado, no para dejarlos en la vitrina de la biblioteca, sino que cada día tenemos que sumergirnos, darle prioridad al Señor Supremo en los 10 mandamientos bíblicos, ¿no? De la ley mosaica, el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es decir, darle prioridad al Señor Supremo. Todo lo demás es secundario. No nos dejemos arrastrar por la inquietud de la supervivencia. Si nosotros le damos prioridad en nuestra vida a las prácticas del servicio devocional, Krishna ha prometido en el Gita que Él se va a encargar de protegernos y de cubrir nuestras necesidades. Ananjas chintayantoman yeyana paryupasate teshanita yuktanan yogakemam bahamyaham, dice en el Gita. Si alguien se dedica a mi servicio devocional, me sirve con devoción, dice, yo me voy a encargar de protegerle lo que tiene y facilitarle, proveerle de todo lo que necesite. Esto es la palabra de honor del Señor Supremo, no de un ser humano. Las palabras de Dios son infalibles. No se modifican ni en el espacio ni en el tiempo. Si le damos prioridad al Señor Supremo, no tenemos que agobiarnos por la subsistencia. Y eso es lo que la energía ilusoria constantemente está intentando inculcarnos, inducirnos. Primero tienes que trabajar arduamente como un asno y ya después
Si te queda algo de tiempo, dedícate a leer un poquito o a cantar una o dos rondas para quedar bien, para tranquilizar, apaciguar tu conciencia. No. Ahí vemos como la energía ilusoria nos está intentando sabotear espiritualmente. Entonces, darle prioridad a las prácticas del servicio devocional. Eso es lo más importante. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la finalidad última de la partícula consciente de vida? Dice el disfrute material o la liberación impersonal. Dice, no puede ser la finalidad última de la entidad espiritual. De las entidades espirituales como servidores del Señor Supremo, su finalidad última es el servicio devocional. Así pues, tanto esa liberación impersonal o desconectarse del plano de la aflicción y del dolor y la tendencia a disfrutar de la materia, dice, son simplemente dinámicas perjudiciales para la naturaleza espiritual del ser. Y es por eso que las personas que temen a Dios nunca se dedican a disfrutar de los placeres sensuales. De los devotos del Señor son almas liberadas y por consiguiente, estamos hablando de los devotos puros. Nosotros somos practicantes del servicio devocional. Dice, y los devotos del Señor son almas liberadas y por consiguiente no tienen ni anhelan ningún tipo de hedonismo. Por consiguiente, debemos de abandonar las actividades hedonistas y refugiarnos por completo en el servicio devocional. Bien, finalizamos aquí. Página 103. Pregunta número 28. Es profundo. La ciencia, los parámetros de la ciencia espiritual son diametralmente opuestos a los parámetros densos y primitivos de la ciencia física. Por eso requiere de, como se explica Rupa Goswami, ¿no? Lupa de Sambrita, Utsahan Nishara Dhairyata, o de mucha perseverancia, determinación y paciencia. Hay que ser pacientes, hay que ser perseverantes y realmente valorar, tenemos que valorar todo este conocimiento que nuestros maestros predecesores nos han legado y tomárnoslo muy en serio. No sabemos cuánto tiempo de vida nos queda. No lo sabemos. Por eso es importante ser conscientes de eso. No tenemos todo el tiempo del mundo. Eso es un ardid, ¿no? Que utiliza la energía ilusoria para dormirnos, para que no tomemos las cosas con seriedad, para que no haya una premura. Tiene que haber una premura en nuestro interior, una intensidad. No, no me queda tiempo, no tengo tiempo, me tengo que perfeccionar. De lo contrario, ¿qué va a suceder? Tendremos que seguir errando en la secuencia del nacimiento y de la muerte. Krishna no es ningún sentimentalista. Krishna lo que quiere, lo que realmente detecta y valora es
la determinación, la perseverancia, el interés, el valor que le demos al Bhakti Yoga, a las prácticas del servicio devocional. Eso es lo más importante para él. Ahora, que tengamos éxito o no con las prácticas o nuestras actividades, eso es intranscendente para él. Pero quiere ver esta alma, esta partícula consciente de vida. Tiene interés en conocerme, tiene interés en interactuar conmigo, tiene interés en complacerme y conocerme. Y conocer a Dios es amarle. Cuando uno tiene conocimiento de una persona, uno empieza a desarrollar atracción hacia esa persona. Nosotros no podemos desarrollar afecto o amor hacia alguien que desconocemos. Es imposible. Pero si nosotros gradualmente vamos adquiriendo un conocimiento de la idiosincrasia, de las tendencias, de los hábitos, de los valores, entonces gradualmente vamos desarrollando afinidad, atracción y afecto. Esto lo trasladamos al ámbito divino del Señor Supremo, es lo mismo. Por eso todo este conocimiento védico tan extenso, ¿no? Para que comprendamos que Dios no simplemente es un dogma de fe, sino que es una ciencia, es una comprensión filosófica y científica de Dios. Finalizamos aquí esta clase del día de hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que sea fuente de inspiración para todos vosotros, que os lo toméis en serio y que no sabemos el tiempo que nos queda. No seamos tan ilusos de pensar que todavía soy muy joven, me queda mucho tiempo. Eso no es la realidad. ¿De acuerdo?